Claudia Sheinbaum respalda a Andrés Manuel López Obrador tras pedir dinero para Cuba. La Fiscalía General de la República dice que la escena donde cayó el Mencho pudo haber sido contaminada. Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA en Washington. Se definen las primeras reuniones para la revisión del TEMEC. Ya hay otra muerte por sarampión en la Ciudad de México. Y vaya temas los que tenemos el día de hoy. Súmense, acompáñenos, suscríbanse. Tranquilo. Regreso al tema de la censura. Spectacular military success. An operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. ¿Por qué no empezamos con el tema del retiro? Después del crecimiento de todos los cárteles y ha sido su... Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Kimberly Armengol. Bienvenidos a la saga. Como todas las noches les pedimos compartir esta suscripción, dejar su like, por supuesto, vernos y poner sus preguntas. Aquí los vamos leyendo. Comencemos con la información porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció a través de redes sociales. Se hizo presente en una publicación de X en donde pidió apoyar al pueblo cubano. No fue únicamente con palabras, sino que solicitó hacer donaciones a una cuenta adjudicada a la Asociación Civil Humanidad con América Latina. Esta organización fue recientemente autorizada por el SAT para recibir aportaciones. Según reportes periodísticos, al corte del 9 de marzo, la organización aparece en la lista de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación. La entidad obtuvo su autorización apenas el 9 de marzo de 2026 y está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes. Luego de esta petición, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agradeció a López Obrador por la iniciativa y refrendó su amistad con el mandatario. Y en la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum respaldó de nueva cuenta al expresidente López Obrador. Dijo que la iniciativa fue de ciudadanos y personalidades que firmaron un desplegado público para solicitar recursos económicos en favor de la isla. Señaló que la cuenta va a ser fiscalizada como cualquier otra cuenta bancaria, pero no perdió oportunidad para lanzarse contra la oposición. Este fin de semana hubo varias publicaciones de todos los adversarios políticos, que cada vez que ha salido, creo que 3 veces el presidente López Obrador de su retiro político, uno cuando fue a votar por la reforma al Poder Judicial, otro cuando presentó su libro, y esta es la tercera vez que hace este llamado a solidarizarse con el pueblo de Cuba. Y dicen que de dónde salió esa cuenta, y para que todos tengan sin problema, todas las cuentas de banco pues tienen que tener una reglamentación igual esta. En otros temas, José N., alias Pepe, fue detenido este fin de semana en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La Secretaría de la Defensa informó que este sujeto fue figura clave en la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, al ser quien llevó a la pareja sentimental del líder del cártel Jalisco a Tapalpa. Las autoridades destacaron que el Pepe se le decomisó droga, armamento, un vehículo, siendo además considerado uno de los principales operadores logísticos del cártel con base en esa entidad. Y esta tarde la Fiscalía General de la República informó que la zona donde se llevó a cabo el operativo para la captura del Mencho no fue resguardada de inmediato, por lo que advirtió sobre la posibilidad de contaminación de las pruebas. La FGR destacó que no había condiciones de seguridad en el momento inmediato del operativo, por lo que el personal no realizó el resguardo, y además dijo que diversas personas ingresaron sin autorización a los inmuebles donde ocurrió la persecución que llevó a la muerte del Mencho, por lo que las pruebas documentadas podrían carecer de veracidad.
Y en medio de esta polémica es importante recordar qué fue lo que se encontró al interior de esta cabaña de lujo en donde pasó sus últimas horas de vida el capo más poderoso de México. Esta es una investigación de Dani Ibáñez. El número 39 quedará marcado en la memoria del crimen organizado. Este número fue el correspondiente a la última guarida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, o el Señor de los Gallos. El líder criminal fue ubicado por fuerzas de seguridad en la zona conocida como Tapalpa Country Club, un complejo turístico en una zona boscosa del municipio jalisciense, donde las autoridades mexicanas realizaron el histórico operativo en el área de Cabañas, el cual terminó con la vida del líder del cártel conocido como el de las 4 letras. Según el informe oficial, el hombre que se encontraba a la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación fue ubicado tras el seguimiento a una de sus parejas sentimentales, quien llegó al lugar y se retiró un día antes de que iniciara la intervención del ejército mexicano. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. El complejo se encuentra en la periferia del municipio, considerado un bastión del cártel Jalisco Nueva Generación. Este lugar ofrece suites, cabañas con acabados rústicos y cuenta con un campo de golf, por lo que es de las zonas más exclusivas de la región con accesos controlados. De acuerdo con lo que se exhibe en la página oficial de uno de los complejos, conocido como Tapalpa Country Club Hotel, hay varias opciones de cabañas en las que los precios por noche oscilan entre los 2,600 y 5,200 pesos. Sin embargo, de acuerdo con aplicaciones de hospedaje, en la zona donde fue descubierto el Mencho, las rentas por noche de las casas de lujo oscilan entre los 15,000 y 30,000 pesos, por lo que 5 noches, una renta al público podría llegar hasta los 170,000 pesos. Aquí difícilmente podemos creer que algún propietario pueda construir una casa o pueda rentarla sin antes contar con el beneplácito del crimen organizado. En esta región exclusiva, la cabaña con el número 39 de 2 pisos fue testigo de los últimos movimientos del llamado Señor de los Gallos. Cuenta con paredes rocosas, techos de teja artesanal, tallados finos y lujosos, interiores con un diseño exclusivo, lámparas colgantes y amplias habitaciones que hoy en día, el último rastro que dejó el ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Para la saga, Daniel Ibáñez. Y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que se reunió en Washington con el director de la DEA. Dijo que el encuentro forma parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para fortalecer la cooperación internacional en materia de combate al crimen organizado. También destacó que el diálogo con el titular de la DEA se centró en temas prioritarios para ambos países, como el combate al narcotráfico, el tráfico de armas hacia México y la disminución de la violencia mediante detenciones relevantes. Y la presidenta Claudia Sheinbaum también habló sobre la relación de México con Estados Unidos. Dijo que siempre van a existir momentos de desacuerdo con el gobierno de Trump, pero aseguró que los acuerdos de cooperación están bien establecidos. Esto luego de que el mandatario estadounidense volvió con su ofensiva contra Sheinbaum al insistir que no quiere combatir al crimen organizado. Hay momentos de desacuerdos. Cuando sobre todo pues se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio. Ahora inicia estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término.
Damos un giro a la información porque los pagos de más de 20,000 trabajadores del IMSS por un monto superior a 853 millones de pesos presuntamente fueron exhibidos, junto con información personal que los pone en riesgo de fraudes y extorsiones. Para conocer más acerca de este tema, saludo al periodista Ignacio Gómez Villaseñor. Ignacio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que sucedió? Hola Kim, pues sí, justamente hubo una filtración de toda lo que es la nómina del IMSS, particularmente al parecer fueron los pagos de los aguinaldos de toda una delegación del IMSS, de todos los trabajadores de esa delegación de la Ciudad de México. Entonces estábamos hablando que esta filtración expone, como decías, más de 850 millones de pesos que se dispersan entre todo este grupo de personas. Algunos dirían, bueno, es información pública en el sentido de que los sueldos de los funcionarios son públicos. Sin embargo, viene información, incluso la clave bancaria, ¿no? Entonces, esto los puede poner en un grave riesgo de fraudes, extorsiones, y todavía hay algo peor, porque esta filtración se les dio a conocer, no fue que yo informara o algo así, ¿no? Dentro del mismo sindicato les avisaron que sus datos habían sido vulnerados, les dijeron que tuvieran mucho cuidado justamente por cómo podrían utilizar esta información. Ellos levantaron una queja ante el IMSS y no tuvieron ninguna respuesta. Entonces fue cuando ya a mí me llegó una notificación por parte de todas estas personas afectadas que dicen, oye, la verdad es que sí quiero que se dé a conocer esta información, sobre todo para que todas las personas que están dentro de la vulneración pues se enteren y puedan tomar previsiones respecto a lo que ocurrió, ¿no? Este tipo de datos, cuando suceden estas cosas, ¿dónde se exhiben? ¿Se venden? ¿Cómo funciona? Depende mucho. Hay como foros de ciberdelincuencia donde puede exponerse este tipo de información. En este caso específico, no es que haya sido un hacker que extrajo información con el objetivo de venderla. Parece ser que es más un insider, una persona que está trabajando dentro del IMSS que hizo la filtración y se expuso dentro de grupos internos. Sin embargo, ya cuando... ¿Para qué? ¿Para extorsionar o para...? ¿Cuál es el fin de hacer una cosa así? ¿Una venganza laboral? Puede ser que es una venganza laboral. Muchas veces, por ejemplo, estos insiders empiezan a actuar porque fueron despedidos y entonces tienen, pues están enojados, tienen acceso a esta información, la filtran o a veces incluso la venden, ¿no? Ya cuando empieza a circular, los ciberdelincuentes se dan cuenta que está expuesta y empiezan a hacer o a sistematizar todos los datos, por ejemplo, para hacer llamadas automáticas a cada uno de ellos. Y sí, te estoy hablando de tu banco, cuenta con terminación, Imagínate, tienen todos los datos, saben exactamente cuánto recibiste de aguinaldo, saben en qué banco. Ellos pueden decir que te pueden liberar otro tipo de pago, que solamente que accedes a una promoción especial justamente por ser parte del IMSS. Y se pueden inventar cualquier cosa justamente para acceder a ese tipo de información. Entonces estamos hablando de algo particularmente vulnerable. Y a mí me llama la atención sobre todo que no haya una correcta atención por parte de las autoridades del instituto, que en lugar de justamente evitar que sigan ocurriendo estas vulneraciones, porque déjame decirte que van varias. Ahí mismo, en el IMSS. En el IMSS, van muchas y no le están dando un correcto seguimiento y siguen ocurriendo. Estamos hablando que el año pasado, por ejemplo, se habían hackeado. El IMSS terminó diciendo que fue una vulneración interna también, como un insider, pero el chiste es que se vendieron los datos de 20 millones de mexicanos, ¿no? Eran particularmente pensionados. El IMSS reconoció esta vulneración, primero la negó, pero después terminó reconociendo que se había filtrado toda esta información, pero nunca avisaron a esos 20 millones de personas que sus datos habían sido expuestos. ¿Qué pasa después de esto? Pues empezamos a recibir justamente llamadas de extorsión, mensajes SMS, WhatsApps, correos electrónicos. Entonces, eso particularmente lo menciono porque la gente dice, no, es que es falso, ¿no? O sea, si se publica esta información, realmente no ocurre un alza de fraudes y tú estás exagerando. Pero todos hemos recibido estos SMS, ¿no? Todos hemos recibido estos WhatsApps. Eso ocurrió con el IMSS el año pasado, que particularmente un hacker se había atribuido esta información y dijeron que había sido un empleado, que realmente es lo mismo, ¿no? Que haya sido un empleado, que lo hayan hackeado. A final de cuentas eran 20 millones de datos que estaban expuestos. Después, el 30 de enero, hubo otra vulneración al IMSS, particularmente fue a la base que tienen de IMSS Bienestar. Y toda la información de los afiliados al programa IMSS Bienestar fue filtrada, ¿no? Con todos los datos de afiliación, sus nombres, sus datos de contacto, en algunos casos cierta información médica.
Y lo único que hizo en ese entonces, bueno, IMSS Bienestar negó que hubiera esa filtración, porque efectivamente no fue, está medio extraño esto, no fue IMSS Bienestar a quien se lo hackearon, sino al IMSS que tenía la base de IMSS Bienestar. Entonces hicieron como un truco para que IMSS Bienestar dijera que no los habían hackeado cuando realmente había ocurrido en el IMSS, ¿no? Y no se le está dando el correcto seguimiento a este tipo de casos, lo cual es bastante grave, ¿no? En este caso específico estamos hablando de los mismos funcionarios que trabajan en el IMSS. En los otros dos que te estoy comentando son pues todas las personas que podemos estar afiliadas al instituto. Justo me viene una pregunta, Ignacio. ¿Cómo saber, un ciudadano de a pie, tú, yo, cómo saber si nuestros datos han sido expuestos por alguna base de datos de lo que tú quieras, hasta de empresas privadas? Es bien complejo porque realmente no existe un compendio de información donde tú puedas acceder para decir, bueno, mis datos han sido filtrados en uno u otro lugar. Hay ciertas formas en las que más o menos podrías tener un aproximado, ¿no? Hay páginas como Have I Been Pwned, que tú nada más pones tu correo electrónico y te dice si tu correo electrónico asociado a cualquier plataforma estuvo en una vulneración de datos. Pero eso solamente es una parte mínima realmente de la cantidad de información que está expuesta. Y no hay, hasta el momento, en otros países sí se hace, que hay personas que dan seguimiento a todas las filtraciones y pueden saber, ¿no? Pero aquí en México no hay manera en la que tú puedas saber, por lo menos de forma legal, que tus datos fueron expuestos, ¿no? Hay servicios que, reitero, son ilegales, donde tú te metes a ver qué datos están ¿Y expuestos. puedes confiar en los resultados que te Pues dan? no, porque al final de cuentas son ilegales, ¿no? Entonces, ¿con qué personas te estás acercando? Desde ahí es un riesgo. Sin embargo, están estas plataformas que las utilizan como para doxeo, que es para tener absolutamente los datos no sé qué me estás diciendo. ¿Qué es esa palabra? Es justamente para que tengas la información de una persona, pero digamos de todo lo que se ha filtrado. Por ponerte un ejemplo, están estas plataformas. Un compendio de lo que todo, existe. ¿no? Pueden poner tu nombre, Kimberly Amergol, y te aparece, bueno, pues está la filtración del IMSS, está la filtración de Infonavit, está la filtración de Telcel, está la filtración de Banorte, y pueden saber tu ubicación en tiempo real, en dado caso de las sábanas, pueden saber cuánto tienes en tu cuenta de banco, o por lo menos de la última filtración. Pueden saber cuál es tu plan de Telcel y cuánto estás pagando, tu número telefónico. La dirección asociada. La dirección asociada, del INE, pueden saber cuál es tu información del INE, por lo menos a 2018, que es la última filtración que efectivamente está corroborada. Hay otras, pero digamos que la última corroborada de ahí. ¿Qué podemos hacer para cubrirnos como ciudadanos? Nada, ¿no? Porque las bases de datos no están en nuestras manos. Es correcto. Eso es uno de los grandes problemas que yo veo por parte del gobierno y también de las empresas, ¿no? Que tendrían que tener una responsabilidad, de hecho, por ley, ¿no? De la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también en posesión de sujetos obligados, que son derechos humanos que no están cumpliendo en esa protección, ¿no? Por tratar de proteger su imagen pública, no están dando a conocer esto y no están blindando sus sistemas para que sigan evitando este tipo de robos. Entonces es complejo que nosotros podamos hacer algo respecto al robo de información. Lo único que podremos hacer, es muy conscientes de que nuestra información personal pues tiene un costo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que se filtró mi recibo de agua, ¿no? O de CFE, me da igual, porque me ha pasado, ¿no? Que digo, se filtraron tantos recibos de CFE y dicen, pues que me lo paguen. No es eso. O sea, después se va a presentar una persona haciéndose pasar por CFE y te va a cometer un fraude, que sí ocurre, ¿no? O del bienestar. Entonces, lo que tenemos que hacer la delincuencia está... ocurre. De lo que tú encuentras 3 modus operandi, ellos ya tienen 8. Exacto. Y está documentado que sí están ocurriendo ese tipo de fraudes, ¿no? No es algo que me esté sacando de la manga. Entonces, como el gobierno lamentablemente no va a estar haciendo esta cobertura, lo que nosotros tenemos que hacer es, restringir los datos y saber exactamente qué le estamos dando a cada entidad gubernamental o a cada empresa. A veces te pueden pedir la huella digital, ¿no? Y dices, ¿para qué quieres tú la huella digital de un servicio que realmente no la requiere? Entonces, esa información no se la tenemos que dar. Pero si te niegas, si no te dan el servicio, ¿cómo funcionaría? O sea, ellos tienen sus términos y condiciones, ¿no? Si tú no necesitas ese servicio y sabes que están recopilando información que no tendrían que tener, pues tú tienes que valorar realmente si quieres dar esa información. Ahora, los avisos de privacidad ya no los están dando como antes. No sé si te acuerdas que hubo una época donde había incluso publicidad que decían que todos los gimnasios o a donde fueras siempre tenía que haber un aviso de privacidad. Y ya no ocurre de la misma manera.
Entonces ya no le estamos dando valor a esos datos personales. Y la otra opción la otra medida que tienen que tomar todas estas personas, que siempre lo repito, es ser conscientes y lamentablemente ser un poco conspiranoicos, pero creer que toda su información, porque lamentablemente así es, de la mayoría de los mexicanos, si no es que de todos, ya está filtrada en alguna medida. Entonces, dudar absolutamente de cualquier mensaje, de cualquier llamada, de cualquier correo electrónico. Y sobre todo las personas de la tercera edad, que son ese mucho conflicto. más vulnerables a ello. Ese es un problema también, porque tú cuando hablas de estos temas, hay personas que tal vez tienen una mayor conciencia digital y creen que no ocurre, ¿no? Porque ellos tal vez no caerían en algo así, que de todas maneras pasa, ¿eh? Yo conozco personas con doctorado que han caído y hasta especialistas en protección de datos personales que han caído, ¿no? O sea, sucede. Pero sí hay que ser muy conscientes de que las personas de la tercera edad son sumamente vulnerables. Ahora, también de repente hay menores de edad que están utilizando plataformas digitales y que también pueden ser altamente vulnerables porque estos ciberdelincuentes son expertos en cuestión psicológica, ¿no? Saben cómo manejar una situación para que caigas en cada uno de estos fraudes. Entonces, anticiparse creyendo que cualquier comunicación que están teniendo contigo es potencialmente fraudulenta es una manera de estar prevenido, porque, te digo, a final de cuentas no hay candados suficientes, por lo menos ahorita, por parte del gobierno o de las empresas para que efectivamente se evite esta vulneración que está ocurriendo todos los días. Eso es algo Última real. pregunta, ¿en otros países sí hay candados efectivos o sucede lo mismo? Es un fenómeno global, ¿no? Te mentiría si te digo que México especialmente es el centro de toda la ciberdelincuencia, ¿no? Es algo que está creciendo de forma pues bastante acelerada porque depende también del incremento de la tecnología. Entre más tecnología hay, pues es más hace que sea más fácil que haya nuevas vertientes para que puedan haber ataques, ¿no? Tal vez el problema de México es justamente la atención o la respuesta que le están dando las autoridades. No tenemos una ley de ciberseguridad como en otros países o como los marcos europeos que efectivamente tienen reglamentos de atención o protocolos de actuación cuando hay un incidente cibernético de forma homologada. En México eso no está ocurriendo. Entonces, el problema es ese y que de nuevo no están haciendo una protección justamente después de que se da a conocer un ataque. Me ha pasado que, bueno, lo niegan y después el siguiente día atacan a la misma institución justamente porque dejaron abierta la misma puerta de entrada, ¿no? He visto que incluso instituciones como el IMSS o cualquier otra institución de gobierno simplemente dejan abierta la página de internet donde está el index o donde está toda la información que están resguardando y ahí viene información particularmente sensible, ¿no? Yo he visto datos médicos que están expuestos así abiertamente a cualquier persona que tenga el link. En alguna ocasión me pasó, no me acuerdo con quién fue, pero eran puros perfiles de IMSS Bienestar, que eran de todas las enfermeras que estaban concursando para ser parte de IMSS Bienestar y venía su información, incluso hasta del número de parejas sexuales, ¿no? Que estaban ahí. O sea, era algo sumamente sensible, tipo de sangre, su currículum vitae, etcétera. Yo avisé de que estaba abierta esta página y se tardaron 2 meses en cerrarla, ¿no? Diario estaba diciendo, oye, sigue abierto, sigue abierto, sigue abierto, sigue abierto. 2 meses en que pudieran cerrar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos enfrentándonos con un conflicto respecto a la misma atención por parte de las autoridades. Claro que sí, gracias. Gracias por habernos explicado esto que puede ser tan complejo, pero que es tan importante. Gracias, Ignacio Gómez Villaseñor. Le recordamos que al terminar este programa tenemos un capítulo de estreno de Entre Amigos con Mancera. Aquí un adelanto. Porque está con nosotros mi querido amigo Radamés Jesús. Oh, qué gusto de volverte qué gusto a ver. De volverte a ver. ¿Cómo llegas tú a la parte de hacer comedia? Te das cuenta que vivimos en un país que puede salir a ser una de las mejores obras de teatro, para mi gusto, Sí. y no comes. Pero te volteas y le mientas la madre a todo mundo, y si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas. Y yo platico un día con mi abuela y me dice, ¿no? ¿Cómo que estás diciendo vulgaridades y estás contando chistes? Y no sé cuánto me vinieron a decir mis amistades. Y le digo, pues abuela, tú me lo enseñaste. Tú me dijiste que no le tenga miedo al ridículo. Momentos difíciles en la vida de Radamés, momentos complicados. Momentos difíciles, pues lo viví contigo. Es el secuestro de la mamá de mis hijas, ¿no? De Yeret. Ese momento fue muy difícil porque la incertidumbre, hermano, la incertidumbre es lo peor que puede suceder en la vida.
ya después de mucho tiempo me entero, lo presentía y lo entendía y lo entendí, porque después del secuestro nuestra relación se fue en picada. Y el impacto más fuerte que he vivido es cuando me dan la noticia de mi abuela de su muerte. Ese tema del alcoholismo tú lo superas. Sí. Con fuerza sales. Pues, sales fortalecido de eso. O sea, por ejemplo, es chistes tan inteligentes como el de el sordo que entra a una tienda. El sordo. Y va pasando por el cuarto, por el pasillo de las papitas y se roba unas papitas. Se hace güey y cuando va saliendo le dice el policía: señor, que tenga usted muy buenas tardes. ¿Cuáles papitas, güey? Nada más no digas corte, ¿no? Porque soy adicto. No. Se me hace agua sin la corte, nariz. sin corte. Una trayectoria ejemplar. Hoy Adela Micha figura en el top 6 de los comunicadores más mencionados y consumidos en redes sociales. El Instituto Reuters y la Universidad de Oxford dieron a conocer a las principales figuras en el sector de noticias de cada país. Adela es la única comunicadora que se mantiene vigente únicamente usando medios digitales y no tradicionales. En México, ocupamos una posición privilegiada gracias a tu apoyo y preferencia. La dedicación y el esfuerzo se han traducido en resultados impecables con un solo fin, el de informar. Más de 30 años de trayectoria respaldan este proyecto incansable que ya suma 3 millones de suscriptores en YouTube. Con tu apoyo, seguiremos creciendo. Y bueno, luego de una primera fase sin éxito, dirigentes del PT y del Partido Verde por fin dieron su aval total al plan B de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. El acuerdo incluye reducir y poner un tope en los presupuestos asignados a los congresos locales y en los salarios de sus legisladores. También recorte al número de regidurías en los municipios del país. Durante demasiado tiempo, el sistema electoral y político en México fue diseñado para proteger privilegios, para sostener estructuras costosas y para mantener una distancia enorme entre el pueblo y el poder. Pero México cambió y desde que llegó la transformación, todos esos privilegios se han puesto a debate público. Por eso, en Morena respaldamos con absoluta convicción el plan B que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque recoge algo fundamental, el deseo del pueblo de México de tener una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa. Esta reforma empieza por donde el nivel es más cercano a la gente. Durante años se inflaron cabildos con regidurías y sindicaturas que muchas veces respondían más a acuerdos políticos que a las necesidades de la ciudadanía. Respecto al plan B, la presidenta celebró que existe un acuerdo y un respaldo de los partidos aliados de Morena para impulsar esta iniciativa. Insistió en que esta propuesta fue solicitud del pueblo y que busca terminar de una vez por todas con los privilegios y adelantó que mañana va a enviar este plan al Congreso. Seguimos luchando contra los privilegios. No puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tenga 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos, pues es un exceso. Y ese recurso no se lo lleva la Federación, sino el objetivo es que se quede para la gente. Y el rechazo en el Congreso de la Reforma Electoral marcó un punto de quiebra en las iniciativas de Morena. Esta negativa revivió también el plan B de López Obrador, que en su momento implementó con la reforma judicial. Esta es una nota de Jonathan Padilla. La reforma electoral, que no fue aprobada ayer, se propone un esquema Para muchos, hoy son risas, pero para otros es el fracaso más grande de la Cuarta Transformación. En ese momento, en especial, no se heredaría solamente la segunda parte de la transformación de México, también la del fracaso, la derrota y la mentira. Ahí estaba ella,
la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibiendo el bastón de mando, sin saber que simbólicamente también heredaba la máxima de los obstáculos: continuar con la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum, hoy titular del Ejecutivo Federal, era realmente el plan B, del que tanto se hablaba. Ella es aún la clave de continuidad, pero no lo ha estado logrando. Ahí estaba el plan B, la solitaria forma de lograr que Morena se ubique como el partido único en el poder. El encargo especial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que había depositado en Claudia Sheinbaum, era ese, el de la reforma electoral. Hay algunos planteamientos ahí que quieren que... No que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. El discurso del pueblo y la encuesta se cumplió. Lo que se miraba lejos de cumplir es que esa reforma electoral y ella como plan B se avalara en el Congreso de la Unión. Incluso en sus primeros pasos rumbo a la presidencia de la República, la hoy titular del Ejecutivo no se miraba muy segura de darle continuidad a la 4T. 5 años de un proyecto muy importante al cual se le dice al presidente hay que darle continuidad. No, no es un proyecto, es el proyecto del pueblo de México. ¿Por qué es tan importante este proyecto del pueblo de México, doctora? Pues porque significa la transformación, dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios. Es decir, ¿usted va a continuar con este gran proyecto? Sí, así es. Que viva la continuidad de la 4T. Esas eran las declaraciones de la hoy presidenta de México. Bueno, ¿en qué consiste el plan B? Ya me lo quitaron. Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Disminuir los privilegios que persisten en municipios. Y ahora les voy a poner los ejemplos. Fortalecer la consulta popular. En eso consiste el plan B. ¿Cuáles son esos privilegios? Tener un presupuesto determinado a su potestad y beneficio de su pueblo. Es decir, este plan B lo que busca es mantener en las altas cúpulas del poder el dinero público y debilitar a los gobiernos locales e instituciones electorales. Baja California, costo por legislador, 34.8 millones de pesos. Colima, costo por legislador, 5.1 millones de pesos. Morelos, un estado con enormes necesidades. Costo por legislador, 31.8 millones de pesos por legislador. Estamos hablando de todos los partidos políticos. Campeche, costo por legislador, 6.1 millones. Repito, no es que el legislador gane 6 millones de pesos al año. También tiene que ver pues con el pago de luz, pago de agua, de los edificios. Ese es el plan B, debilitar económicamente a los gobiernos locales para mantener, sí, los programas sociales. Es decir, un plan B que los especialistas llamarían electorero. Quitarle dinero a los gobiernos locales para seguir pagando los votos electorales. Informó para La Saga, Jonathan Padilla. Por la mañana, me lo dijo Adela, la internacionalista Brenda Estefan habló sobre la relación de México con Estados Unidos y las incesantes amenazas de Donald Trump. Y ella vuelve a utilizar una frase que había utilizado al inicio de la administración Trump. Cuando Trump llega a la Casa Blanca, Claudia Sheinbaum en una mañanera dice: el presidente parece no estar bien informado. Sí, lo volvió a decir. Le vamos a mandar una carta explicándole que sí estamos trabajando contra el narco. Eso había cambiado el tono por completo. Y vuelve a decirlo esta vez. Parece que usted no está muy bien informado porque aquí sí se está trabajando, pero además hay algo que no está en discusión, que es la soberanía, ¿no? Esta línea roja en la que ella ha insistido. Pero Donald Trump, unas horas después, repite: ella debería haber aceptado mi oferta de destruir a los cárteles. Y tenemos claro que en el momento en el que los cárteles y el crimen organizado de México se convirtió en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, Washington empezó a tomar decisiones que van apuntadas a una posible acción unilateral. Además de que es un Trump envalentonado con el uso de la fuerza militar. Es el presidente de la época moderna que más ataques aéreos ha lanzado en menos tiempo y a más países, a 7 países ya. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no sucedería en México? Pero parece que ahí es donde la relación se ha puesto complicada, porque en el fondo hay una enorme discusión en México de si lo que quiere Trump es que México le entregue un político de alto nivel como Rocha Moya o no, le da igual que le entregue al político. Lo que es un hecho es que Trump tiene claro que existe la narcopolítica y ese es nuestro talón de Aquiles, claro. Y nos va a seguir presionando. Y hay otra frase que dice Trump que también a mí me parece que de alguna manera evidencia lo que él piensa, ¿no? Dice
yo ya se la he ofrecido, pero no quiere, no entiendo por qué no quiere. O sea... Sí, porque antes había dicho, ella tiene miedo de los cárteles, eso lo dijo en varias ocasiones y ahora lo cambia. Qué raro que no lo quiera. Y además retoma un post en redes sociales de alguien que va en esa línea. O sea, el post que Trump publica en Truth Social es de alguien que dice la presidenta Sheinbaum es parte de la narcopolítica, por eso no quiere colaborar con Estados Unidos. Y él lo retoma. Y esto, sumado a que cuando el operativo del Mencho al día siguiente, a los 2 días, el lunes en la mañana, Trump nunca felicitó al gobierno de México, pero cuando salió, lo que hizo fue justamente avalar una entrevista de un exagente de la DEA en Fox News, en donde se critica ampliamente la colusión entre el gobierno de México y el crimen organizado. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que ya hay un plan para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aprobado por la presidenta. Destacó que ya se alistan las primeras reuniones para la revisión del TEMEC y detalló que el martes mañana va a haber la primera reunión vía Zoom. El miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos. México va a proponer la permanencia del TEMEC y la eliminación de aranceles. Y en temas económicos, la presidenta señaló que México se ubica como el país con la menor tasa de desempleo en el informe de la OCDE. Dijo que pese a las cifras, los adversarios siempre buscan algo para desprestigiar los resultados del gobierno. Ya sé que van a decir que no todos son empleos formales, pues sí, pero es la tasa de desempleo desde que se mide, de la misma manera, porque siempre se ha medido igual la tasa de desempleo. México es el país con menos tasa de desempleo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ante el alza en el precio del diésel en México por la guerra en Irán, el gobierno federal reactivó los estímulos fiscales a este combustible por primera vez desde hace un año. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda dejó sin ningún apoyo fiscal a la gasolina regular o magna y a la gasolina premium o roja, a pesar del repunte de los precios. La reactivación del estímulo se da luego desde que el inicio de esta guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero, el precio del diésel se ha incrementado en 1.58 pesos. En temas de salud, la Ciudad de México registró la segunda persona muerta por sarampión, por lo que la cifra total aumentó a 35 fallecidos en el país. Esto de acuerdo con el último reporte de la Dirección General de la Secretaría de la Salud. La Ciudad de México se ubica en el 4º lugar con más casos acumulados de esta enfermedad, con 555 contagios entre 2025 y lo que va de 2026 a nivel nacional. Y las alcaldías más afectadas, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Fue una niña de 7 meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el comité dictaminó que fue por causa del sarampión. No estaba vacunada, eso, era una niña de 7 meses. Y seguimos haciendo un llamado a a la población de la Ciudad de México a continuar con la vacuna contra el sarampión. Por favor, eso no lo dejemos de lado. Vamos con información importante de Adela Micha. Qué alegría es compartir buenas noticias. Y es que ahora, además de vernos y acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, La Saga está en Spotify y Apple Podcast. Así es que ya no hay ningún pretexto para perderse algún episodio de cualquiera de nuestros contenidos. De Me lo dijo Adela, Saga Noticias, Pero los Ordinarios, vamos, ningún programa, ninguna entrevista, ningún reportaje, porque La Saga está ya al alcance, literalmente, de tus manos. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu aplicación favorita y escribir en la barra de búsqueda La Saga Podcast. Así de fácil, así de sencillo. Y lo mejor, totalmente gratis. Así es que recuerda, te podemos acompañar ya a donde quiera que vayas, en donde quiera que estés. Solo tienes que buscar La Saga Podcast en Spotify o en Apple Podcast. Ahí nos estaremos encontrando hoy y todas las veces que así lo desees. Los espero, nos escuchamos, nos vemos, porque aquí nos vamos a quedar.
Y bueno, no fue una disculpa, pero sí un reconocimiento a la violencia que ejerció España durante la conquista, porque desde Madrid el rey Felipe VI aceptó que durante la conquista de América existió mucho abuso. Explicó que al analizar algunos hechos históricos desde los criterios y valores actuales no pueden sentirse orgullosos, pero deben entenderse conforme al contexto de la época. El rey hizo estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición La Mujer en el México Indígena, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ese conocimiento pues Esta tarde Donald Trump realizó una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, habló de varios temas, entre ellos Cuba. Insistió en que pronto va a tomar la isla. Del otro lado del mundo, en Oriente Medio, Trump aseguró que fuerzas de numerosos países se dirigen al estrecho de Hormuz, pero no reveló cuáles. Numerous countries have told me they are on their way. Can you give us a hint what they are, what that entails, how soon they might be there? You mean who are the countries? Yes, sir. I'd rather not say yet, but we'll be announcing Marco Rubio and the various people that are doing that will be announcing. And I have to tell you, we have some that are really enthusiastic. They're coming already. They've already started to get there. You know, it takes a little while to get there. It's like, in some cases, you have to travel an ocean. So it doesn't go that fast, but it'll go fast. And we have some that are fairly local that are doing it. But we'll give you a list. Some are very enthusiastic and some are less than enthusiastic. And I assume some will not. Trump también se lanzó contra el presidente de Rusia. Dijo que le teme a Estados Unidos y no a Europa. También resaltó el rol de Washington y su ejército en la OTAN. So I was very upset I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America and the military that was built by me in the first place. Bueno, antes de despedirnos, vamos a temas más amables. Se llevó a cabo la entrega número 98 de los premios Oscar. Una batalla tras otra ganó el Oscar a la mejor película en la ceremonia de este año. En tanto, la película Frankenstein de Guillermo del Toro ganó 3 premios Oscar. Fue por diseño de vestuario, maquillaje y peinado y diseño de producción. Quédese en la saga, que ya viene Entre Amigos con Mancera directo en nuestro canal de la Saga Light. Muchas gracias por su compañía. Los espero mañana.